¿Qué tal, amigo? Bienvenido nuevamente a tu canal, El Aula Virtual, con tu amigo Marco Antonio Córdoba. En esta ocasión vamos a continuar con nuestros videos acerca de nuestra máquina que es la lavadora. Quedamos que vamos a ver el autodiagnóstico del control principal. Lo primero que recomienda el fabricante es observar que cuando conectamos nuestro control a la energía eléctrica, debemos ver que este LED esté en encendido. ¿Sí lo aprecias? Cuando tú lo conectas tarda algunos segundos y luego ya enciende. Eso es una señal de que nuestra tarjeta está recibiendo la energía eléctrica necesaria para funcionar. Por la parte frontal, pero detrás de nuestro panel de interfase, encontramos un selector. Este selector nos va a indicar la posición de nuestro programa, o más bien dicho, el programa que queremos elegir para que ejecute el lavado que nos indica. En la parte inferior tenemos 6 LEDs. Observa que aquí ya ha encendido el primer LED. Ese primer LED es el indicador de llenado. Y aquí tenemos el botón para accionar el funcionamiento de la lavadora. Observa, ahorita está en modo de standby, es decir, está conectado, está energizado, pero ningún LED se presenta en posición de encendido, más que el LED trasero que ya te mencioné. Cuando nosotros le damos start o arranque a nuestra lavadora, entonces comienza a indicarnos el llenado. Si nosotros presionamos nuevamente este botón y lo dejamos presionado algunos segundos, vamos a regresar a la posición de standby. Observa. Vamos a verlo ya con su interfase, es decir, en el panel frontal de la lavadora. El procedimiento para iniciar o para hacer el llamado a el menú de diagnóstico es el siguiente. Observa, en el estado de standby, con todos los LEDs apagados, pero energizado, vamos a hacer los siguientes movimientos. Vamos a girar hasta que suene un clic la perilla 3 veces en sentido de las manecillas del reloj. Nos regresamos una vez y luego regresamos nuevamente una vez. A ver si entendimos. Observa. 1, 2, 3. Me regreso, regreso. Otra vez. Bueno. 1, 2, 3. Regreso, regreso. Esa secuencia de movimientos tenemos que hacerla en un periodo de no más de 6 segundos. Observa. El LED de nuestro control principal sí está encendido. ¿Qué pasa si este LED estuviera apagado y al mismo tiempo está conectado? Quiere decir que no ha llegado la energía. El fabricante nos recomienda hacer 2 mediciones inicialmente. 1. En el conector J7, que viene siendo la entrada de alimentación general a la lavadora. Hay que medir entre línea y neutro que exista el voltaje adecuado. Segundo, en el conector llamado J2, entre las terminales 3 y 4. Observa, aquí mediríamos entre la 1, 2, 3, entre la 3 y la 4, ahí estaríamos midiendo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos esperar? Bien, que a este conector, el J7, lleguen al menos los 110 voltios que se requieren para que funcione nuestra lavadora. Y en este otro conector, que aparezcan 13 voltios de corriente directa, que son
el voltaje de corriente directa que requiere para los diferentes elementos electrónicos de nuestro control. ¿Qué pasa si no están llegando los 127 voltios? Pues lo más recomendable es primero hay que checar que exista tensión o voltaje donde vamos a conectar la lavadora. Segundo, que verifiquemos el estado de la extensión o el cable que nos haga llegar el voltaje hasta estos puntos. Vamos a hacer citada medición. Sí está funcionando nuestro control, pero vamos a hacer esa medición de manera demostrativa. Bueno, primeramente vamos a medir el voltaje de entrada a nuestra lavadora. Colocamos el selector en 200 voltios de corriente alterna y vamos a medir en las dos puntas de nuestra extensión. Como ves, nos aparece 120 voltios. Esto quiere decir que sí nos está llegando el voltaje a nuestro control. Reitero, por eso tenemos aquí este LED encendido. La segunda prueba dijimos medir en este conector J2 entre las terminales 3 y 4. ¿Qué es lo que se espera? Que mida cerca de los 13 voltios de corriente directa. Bueno, vamos a cambiarnos aquí a voltaje de corriente directa. Lo tenemos en 20 voltios, ya que solo esperamos que mida 13 voltios. Vamos a medir con mucho cuidado de no cruzar las puntas porque podemos hacer corto. Aquí tenemos 12.89 voltios de corriente directa, los que nos da los voltajes adecuados para esta tarjeta, al menos para que funcione. Dado que los sistemas de control electrónico modernos tienen una gran cantidad de circuitería oculta dentro de sus procesadores, es muy difícil diagnosticarla sin ayuda del mismo fabricante. Para ello, la ayuda que nos proporciona el fabricante es el autodiagnóstico. ¿Y qué es el autodiagnóstico? El autodiagnóstico es una serie de códigos, una serie de señales que nos da el equipo, ¿verdad? Estas señales fueron preprogramadas para darnos información acerca del funcionamiento o el estado de los componentes del circuito en general. Por ejemplo, si trabajas con variadores, verás que generalmente cuando un variador entra en un estado de mal funcionamiento, te va a arrojar una F y un número, por ejemplo, F07. Esa F07 no es por gusto, es una información que te está mandando el variador. Te está diciendo, oye, hay un mal funcionamiento, una falla técnica aquí. Búscala, corresponde a un código, es el F07. O bien, en los automóviles generalmente les metemos el escáner y nos remite también un código, y ese código es una información que nos da una orientación sobre el funcionamiento de la máquina. En este caso, nuestra máquina en cuestión es la lavadora. La lavadora también tiene su información de diagnóstico. Nos manda información, nos manda señales. Pero en cualquier caso, sea un PLC, sea un variador, sea la ECU del carro, o estamos hablando en este caso del control principal de la lavadora, va a enviarnos códigos. Pero si no sabemos interpretar esos códigos, no vamos a poderle darle el buen servicio que se requiere. O bien, tenemos el conocimiento de lo que significa cada código, pero desconocemos el funcionamiento total, el contexto total del funcionamiento de esta máquina, no vamos a poderle dar servicio. Por ejemplo, si un variador te dice, oye, hay una diferencia de voltaje en el IGBT, ay, ¿qué es un IGBT? No vas a darle servicio, aunque tengas el manual y que te está diciendo allí. Pero si no sabes qué es un IGBT, no vas a poderle dar el servicio. Si por ejemplo en un auto te va a decir, oye, hay un mal funcionamiento en el sensor del cigüeñal, y va a decir, ay caray, no sé qué es el cigüeñal, menos qué es el sensor del cigüeñal, tampoco vas a poder darle servicio. Por lo que reitero, son dos cosas muy importantes. Una,
el conocimiento del significado del código y 2, el conocimiento del funcionamiento general de la máquina que vas a atender. Si no, no sirve una o la otra. Hay códigos que son muy fáciles. Bueno, a veces no tan fáciles, a veces los desconocemos, pero que se supone que son para comunicarnos en una primera instancia con el usuario de la máquina. Por ejemplo, cuando prende ese foquito del check engine, ¿qué significa? Ahí ya te está mandando un código la máquina de tu auto. Te está diciendo, oye, algo anda funcionando mal en esta máquina. Cuando te aparece ahí la señal del ABS, te está llamando la atención, oye, algo ya está funcionando mal aquí. Entonces en el tablero del auto te aparecen una serie de códigos que generalmente no son números, sino son iconos, son dibujos icónicos que te remiten a ti. Chécale eso, ya te está dando una alerta, checa eso. En las industrias es más común códigos numéricos o códigos binarios. Por ejemplo, nos aparece el F5, el F7. O sea, ya te está diciendo tu variador, hay una falla, es el F7, ve, búscala en el manual, qué significa el F7. Y ya vas y la buscas. En los usuarios en la casa, vamos a remitirnos nuevamente a nuestra máquina. Nuestra máquina tiene un primer nivel de códigos. Por ejemplo, el primer código que te manda es: se queda encendido el foquito de lavar y la lavadora no está funcionando, no está lavando. Ahí te está dando una alerta, es un código que te está mandando. Generalmente se lo está mandando al usuario, pero difícilmente el usuario lo va a entender. ¿Qué significa esto? Que se prolongó demasiado el llenado de la lavadora, es decir, tomó más tiempo del que requería. Y eso la lavadora lo entiende como una falla. Ahora, ¿qué pudiera ser? ¿Por qué se podría haber tomado más tiempo del necesario? Es posible que las electroválvulas estén fallando. Es posible que las rejillas estén tapadas. Es posible que no haya suficiente presión de agua. Entonces ese es el auxilio primario que le podemos dar. Pero recuerda, este auxilio fue en base a un diagnóstico, a un código que nos envió la misma máquina. Ya nos informó, aquí algo está funcionando mal. La lavadora se tardó mucho en llenarse. Lo mismo sucedería cuando se queda prendido el LED o ese foquito del drenado, perdón, del centrifugado. Y no está centrifugando. Algo pasó entonces con la lavadora. ¿Por qué se quedó prendido ese foquito? Porque nos está avisando que tomó más tiempo en drenar el agua de lo que era necesario. ¿Qué podemos buscar nosotros en la falla esa? La causa de por qué no está drenando. Posiblemente no esté funcionando la bomba de drenado. Posiblemente esté tapada con pelusa o con residuos. Posiblemente esté tapada la tubería. Hay que buscar la causa del por qué ya no drenó. Tomó más del tiempo del que la lavadora estimaba y por eso ahora la lavadora nos está mandando ese código, esa señal que nos indica que tomó más tiempo del apropiado. El tercer código es cuando se queda flasheando ese LED del seguro de la tapa. Ese ya es un poquito más grave. Nos está indicando que el motor no puede alcanzar la velocidad o que la canasta no puede alcanzar la velocidad adecuada, o bien que hay una avería en el sistema de cambios de la transmisión, por el cual, sea cualquiera de los tres casos, no está alcanzando la velocidad adecuada para el giro de la canasta. Como ves, esos tres códigos primarios los debe atender el usuario, pero generalmente los desconoce. Y a veces, quienes damos el servicio también los desconocemos. Vamos a ver cómo obtener el autodiagnóstico de esta lavadora. Vamos a hacer el siguiente movimiento en la perilla. De esta manera, hacia adelante. 1, 2,
3, me regreso otra vez. Y con esto hacemos el llamado a los códigos de autodiagnóstico de nuestra lavadora. Es posible que no funcione la primera vez, hay que practicarlo. Estos movimientos tienen que hacerse dentro de un periodo de no más de 6 segundos, ni muy a prisa ni muy lento. Entonces hay que practicarlo hasta que nos salga. Aquí los LEDs están todos de manera intermitente. Esto nos está indicando que ya está listo para arrojarnos el diagnóstico. Si nosotros giramos la perilla, va a ir dándonos cada uno de los tipos de diagnóstico con los que cuenta esta máquina. Si tu lavadora no cuenta con los LEDs en forma lineal, como está marcado aquí, y cuenta con un numerito en 8, es decir, un display de 7 segmentos de LEDs, recuerda, te voy a ir marcando los números para que tú verifiques ese código. Aquí nos indica que está disponible el código de fallas. Este código nos va a abrir un menú con cierta información que nos va a permitir ver los 4 últimos fallos que ha tenido esta lavadora. Aquí tenemos acceso ahora a una prueba en automático. La lavadora te va a permitir hacer un ciclo completo en automático con agua para que tú puedas observar el funcionamiento o disfuncionamiento de esta máquina y puedas tomar tus propias conclusiones. Aquí tenemos ahora el acceso a la prueba en manual. Esta es la más importante para los técnicos. La lavadora te aparecerán todas las salidas en término desconectado, off. Y tú con la perilla de selección podrás girar para ir seleccionando cada una de las salidas que tú quieres activar en forma manual y con ello hacer las pruebas necesarias. Este es el modo de demostración de venta. Da un ciclo de demostración, generalmente de demostración, lo hemos dicho, para el vendedor. Ahora sí que para lucir o mostrar la misma lavadora. Este es el modo UI o interfase de usuario. En contraste con el modo manual, ahora este va a permitir que todas las salidas estén en estado alto, es decir, conectadas, y que tú con el selector vayas eligiendo cuáles quieres escoger y cambiarlas de estado. Esto para que hagas las pruebas necesarias dentro de la lavadora. Este código te va a abrir un menú donde te va a enviar códigos que te indican cuál es la versión del software que está usando esta máquina. Este otro código al que hemos llegado nos da un diagnóstico de fábrica. Es información más especializada para las pruebas en fábrica. El código nos arroja a nosotros la información sobre la velocidad alcanzada en la canasta. Observa que los LEDs se van a mover de acuerdo a la velocidad o a la frecuencia con la que se mueva la canasta. Una vez alcanzado este diagnóstico, puedes mover la canastilla con la mano y observar si está funcionando o no el tacómetro de la misma. En nuestro siguiente video te invito a que veamos el funcionamiento del sensor de la puerta de la lavadora. Es un sistema muy sencillo pero muy versátil que funciona tanto como sensor así como actuador. Y con ello aprovecharemos para ver el funcionamiento de los relevadores. Recuerda, lo viste aquí con tu amigo Marco Antonio Córdoba en tu canal El Aula Virtual. Nos vemos a la próxima.